reconozco que soy valioso para Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así se llama esa palabra hoy, soy valioso para Dios. Y está dirigida, está orientada a aquellas personas que han sufrido de alguna manera humillaciones, vejámenes, abusos, injusticias, personas que de alguna forma sienten que su vida ha sido maltratada, maltrecha, desahuciada, mejor dicho, los han tratado como pelusa a ombligo, los han tratado mal. Cuando usted siente eso en su corazón, de alguna manera, el Espíritu Santo de Dios viene y te empieza a enseñar algo poderoso que cambia la estructura de tu fe, y es que nosotros somos valiosos para Dios. Y si usted es valioso para Dios, entonces cuánto más usted debe levantarse hoy con ese valor y brillar y resplandecer como el Señor nos ha llamado a hacer. Y esta historia se la voy a contar a través del libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, desde el versículo 26 hasta el versículo 31, en donde vamos a leerlo, pero usted acuérdese de esto. Aquí, esta historia va enmarcada dentro de la parte cuando David cae con Betsabé. Cuando David cae con Betsabé y tiene esa aventura amorosa y deja el embarazo a Betsabé y luego manda a matar a su esposo Urías el Eteo. Y pasa un año y pasa todo esto, y después de toda esa situación, cuando David se arrepiente, viene esta historia. ¿Me siguen? ¿Me sigue, sí o no? Dice la palabra de Dios: Joab atacó Rabá, la capital de los amonitas, y envió mensajeros a David para decirle: he atacado Rabá y he capturado los depósitos de agua de la ciudad. Ataque su majestad ahora a la ciudad y captúrela antes que yo. Si soy yo quien la capture, le pondrán mi nombre. Así que David reunió a sus soldados y se dirigió a Rabá para atacarla y capturarla. Él le quitó la corona al rey, la cual era de oro y piezas preciosas, y pesaba 33 kilos la corona. Luego se la pusieron a David, quedó así, quien además se llevó un buen botín de la ciudad. David también expulsó a los habitantes de la ciudad de Rabá y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas, y los obligó a hacer construcciones de ladrillo. Hizo lo mismo en todas las ciudades amonitas y luego regresó con su ejército a Jerusalén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Muy bien. Acuérdese que acabamos de experimentar la parte de la historia más dolorosa, en donde el rey David, traicionando todos sus valores y todo lo que Dios le ha dado, va y hace este acto tan horrible de entrar en adulterio con Betsabé, poner en riesgo su llamado, poner en riesgo una familia que termina destruida, un niño que muere porque el niño que nace termina falleciendo. Y desafortunadamente pasa mucho tiempo hasta que un profeta le llama la atención a David. David se arrepiente, se restaura, y viene esta parte de la historia donde David ahora sale de nuevo a pelear. Porque todo empezó cuando David dejó de salir a pelear cuando tenía que ir a pelear. En la época de los reyes que salen a la guerra, David se quedó en la casa. Pero, escúcheme eso, David traicionó no solamente a Dios pecando con Betsabé, sino que Betsabé era la esposa de ¿quién? Urías era uno de sus soldados. Es más, está en la lista de los valientes de David, el ejército élite, eran los SEALs, ¿cómo se llama? El bloque de búsqueda, ¿cómo se llama? Los expertos en el ejército. ¿Los qué? Los boinas verdes. Ay, mi hermano. Los boinas verdes. Imagínense.
Y allí estaba Urías, y viene David y traiciona la confianza de su soldado, y por lo tanto le pregunto, los demás soldados, cuando se dieron cuenta de lo que pasó, ¿cómo se sentían con David? Cuando se iban a la guerra, yo creo que más de uno quedaba pensando, uy, que el rey venga, porque donde se quede acaba con todas nuestras mujeres. Uy, pero David, ¿cómo le va a hacer eso a Urías? Y Urías, que era así con David, que mejor dicho, Urías nunca habló mal de David. A veces David predicaba mal y Urías decía, uy, qué predicación tan buena. Ese Urías amaba a David. A veces Urías llegaba y todo el mundo estaba distraído y él estaba pendiente de lo que David quería. Todo el mundo estaba en lo suyo. Él decía, ¿qué necesitará mi rey David? Y de repeso viene David y lo traiciona, destruye ese matrimonio, lo manda a matar de forma disimulada, porque ustedes saben, con una carta le dice a Joab, al comandante, le dice, dejen solo a Urías en el frente. ¿Se imaginan? Urías dándola toda por su rey David y sale corriendo con su espada, y cuando voltea a mirar, solo, y vienen los enemigos y lo acaban. Yo creo que la mirada de Urías al morir era una mirada de, ¿yo qué hice? ¿Por qué me dejaron solo? Es una humillación muy grande, porque era un soldado valioso, porque tenía un hogar muy bonito con una mujer hermosa. Esta mujer era tan linda que todo el día en Instagram la estaban saludando, hola preciosa. @Betsabé era uno de los perfiles con más seguidores del reino. Era una muchacha impresionante. Ella amaba a su esposo, pero ¿quién se podía resistir al rey David? ¡Qué dolor! Todo el ejército entonces, escúcheme, tuvo que ser sanado de una desconfianza con su líder. Porque nadie puede pelear por un rey por el cual yo siento desconfianza. Nadie puede pelear por un rey en quien no creo realmente. Yo le voy a decir esto de parte del Señor. Escúcheme. La iglesia del Señor a veces no sale a la batalla, no porque no sepa que afuera están pasando cosas horribles, sino porque a veces estamos tan heridos que hemos dejado de confiar en nuestro rey. Hemos dejado de confiar en que Él nos escogió, nos eligió, nos cuida, nos protege, y tenemos el corazón tan maltrecho, tan mal herido, que pensamos que no vale la pena volver a salir a la guerra, que pensamos que no vale la pena tomar el ministerio otra vez, que pensamos que no vale la pena volver a hacer lo que antes nos apasionaba y que gritábamos por las calles, crean en el Señor Jesucristo, y tocábamos las puertas y orábamos por los enfermos y ni sabíamos de teología y sacábamos demonios. Pero algo pasó, algo nos hirió, algo nos llenó de desconfianza, y la falta de confianza nos quita el valor, la capacidad, nos quita esa herencia poderosa que Dios nos dio de ser soldados de su ejército. Por eso esta palabra está dirigida a aquellos que se sienten traicionados. Traicionados por Dios o por una iglesia, o traicionados por un ministro, o traicionados por su familia. Traicionados por la vida, que va llegando a los 30, a los 40, y uno empieza a cuestionarse, uy, ¿qué he hecho con mi vida? Voy a cumplir 50 años, por aquí me llegó un WhatsApp que hoy está de cumpleaños José Arteaga, hablando de los que llegan a los 50. ¿Dónde está José? Un aplauso para José. Tiernos 30 añitos en el Evangelio. Y Jonathan, que también estuvo de cumpleaños en este tiempo. Un aplauso para Jonathan. Jonathan sí es veinteañero, ¿cierto? Tiene cara de veinteañero en el Evangelio. Ojo, yo quiero hoy hablarle de parte de Dios a aquellos soldados que no tienen fuerzas,
para levantarse, porque han sido malheridos de alguna forma. Y yo les quiero regalar las 3 áreas en donde tú eres valioso y valiosa para Dios, y donde Dios te quiere restaurar, según este pasaje. Yo quiero saber quiénes los quieren conocer en el nombre de Jesús. Así que vamos a ver el primero. Lo primero en lo cual Dios te restaura es que te vuelve a ser confiable para Él. David ya no era confiable para su ejército. David ya no era un rey al cual los demás le creían todo lo que dijera. No. Algo grave sucedió. Construir confianza es bien difícil. Cuando nosotros empezamos a confiar en alguien y esa persona nos traiciona, volver a creer en esa persona es bien difícil. Pero Dios, escúcheme, restaura nuestro valor cuando nos transforma y nos vuelve a poner en un lugar en donde somos nuevamente confiables. La palabra de Dios dice en el versículo 26 al 28, ahí en 2 de Samuel, que Joab, escúchame, el comandante del ejército, cuando ataca la capital de los amonitas, Rabá es una ciudad grandísima, es la capital, y Joab la ataca y la tiene a punto de derrotarla, pero él, antes de derrotarla, vuelve y llama ¿a quién? A David. Y dice, yo me imagino la cara de Joab diciéndole: David, mi rey, estoy a punto de vencer yo solo a esta ciudad, pero yo no lo voy a hacer. Al contrario, te quiero hoy decir que si tú la atacas, que si tú la terminas de derribar, que si tú acabas ese trabajo, vas entonces a recuperar la confianza de todo tu ejército. Este es un ejemplo tremendo de que la restauración no solo viene de nuestra autoridad, sino a veces de nuestros discípulos, a veces de las personas que están a nuestro alrededor y que nos aman, nos conocen y nos admiran y nos dicen: vuelve a levantarte, vuelve a levantarte. Esta es tu oportunidad de volver y recuperar lo que habías perdido. David, si yo conquisto esa ciudad, la gente va a pensar que fui yo. Pero este es el tiempo tuyo, David, de recuperar la confianza de tu ejército. Y por eso, el versículo siguiente dice la Biblia: así que David reunió a sus soldados y se dirigió a Rabá para atacarla y capturarla. ¿Qué hizo David? Reunió. Esto es algo importante, porque cuando David vuelve y reúne a sus soldados después de un año de haberlos abandonado, traicionado, haber dado mal ejemplo, haber caído en pecado, haber hecho lo malo delante de los hombres, haber sido avergonzado, humillado, cuando él vuelve y lo reúne, está construyendo confianza. ¿Qué está construyendo? Confianza. Familia, yo le digo algo de parte de Dios. ¿Qué tal que sea este el tiempo en que tú tengas que volver a reunir a tu familia y decirle: familia, perdónenme porque me equivoqué, perdónenme porque he estado siendo indiferente, frío, apático, perdónenme porque no les he dedicado el tiempo suficiente, pero aquí estoy, quiero que vuelvan a confiar en mí? David reunió a su ejército y le está diciendo: yo quiero que volvamos a luchar como antes, yo quiero que mi pasado hoy sea restaurado, si a ustedes les parece bien. Y eso es algo maravilloso. Muchas veces las personas piensan que los que se han alejado del Evangelio, que antes venían y ocupaban estas sillas, esas personas se alejaron porque cayeron en pecado. No se alejaron porque cayeron en pecado, porque el pecado está vencido en la cruz del Calvario. ¿Alguien lo puede creer, sí o no? El pecado está vencido. Pero ¿qué es lo que falla en la persona que peca y se aleja de Dios? Le falta volver a reunirse, a unirse, a juntarse, a ponerle la cara a sus amigos y decirles: muchachos, perdónenme porque les fallé. Al volver a reunir a esas personas a las que les he hecho daño y decirles: miren, aquí estoy, reconozco mi error.
Y eso te hace confiable nuevamente en Dios. La confianza no se recupera con el tiempo, se recupera haciéndome responsable de lo que hice. ¿Aló? Mire este detalle en Lucas, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 22. Léalo conmigo. Dice, pero el padre les dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias. ¿Qué le pusieron? Un anillo y sandalias. Los que tengan un anillo, por favor, levántenlo. Algún anillo cualquiera. Eso, muy bien. Bajen la mano. Las mujeres que están solteras quieren un anillo, levanten la mano. Y están orando, el Señor envía a alguien con esta palabra rema. ¿Y el anillo para cuándo? Ojo, el anillo es algo muy importante en esa época. Ahora es importante porque representa un compromiso para casarse, pero en esa época no. En esa época, en cada anillo familiar había un sello. ¿Qué había? Y el sello era la firma autorizada de esa familia. Cuando se iban a hacer negocios, el contrato se cerraba con el sello del anillo familiar. Y el hijo pródigo había vendido, empeñado, regalado, botado, desperdiciado, malgastado, porque es un pródigo. Prodigar es gastar. Pero cuando llegó a la casa de su papá, él recuperó la capacidad, escuche, de volver a hacer negocios. Cuando Dios le pone el anillo, el Padre que representa a Dios, le pone el anillo, le está diciendo, tú ahora vuelves a ser confiable para mí, te voy a dejar hacer negocios en representación mía. ¿Aló? Yo le digo algo de parte del Señor. Muchos de nosotros no sabemos que Dios nos ha dotado de un anillo espiritual para que en el nombre de Jesús usted cierre negocios y pueda ver la bendición y la provisión en su vida y en su familia. ¿Sabe qué le ha faltado? Caer en cuenta que usted ahora es confiable, que Dios ha depositado en tus manos algo muy valioso. Tu familia es un tesoro. La salud que tienes, aunque no parezca mucha, es un tesoro. Amén. He estado con gripe, con virus toda esta semana, ronco, expectorando, tomando cuanto me encurge me da. Y hay gente que por una gripa deja de servir a Dios, deja de hacer todo, deja de trabajar, mejor dicho, deja de todo. Pero ayer que me salvé por la gracia de Dios de un estallido de eso, yo dije, prefiero estar enfermo de gripa toda la vida a tener que vivir una cosa tan horrenda como la que se vivió en ese lugar. Eso es un regalo de Dios, tengo que valorarlo. ¿Aló? Yo digo, Señor, tú me sanarás del asma algún día, y lo harás en el nombre de Jesús. Pero yo no me puedo limitar porque es tan valiosa la salud que me has dado, que así sea con asma, pero bendito Dios, estoy completito. Completico, bendito Dios. Porque imagínense un estallido de eso. Ayer me contaban los que estaban en Palmira comiendo hamburguesas cerca de la estación del ejército, cómo les tocó correr, y una familia acá en la iglesia estaba unos minutos antes de que eso pasara en ese lugar, y gracias a Dios se fueron antes, porque el que madruga Dios le ayuda, dice la palabra de mi abuela 3:28. Primera de mi abuela 3:28, el que madruga Dios le ayuda. Y salieron, y unos minutos después, ¡pum!, el estallido, el bombazo. Y cuán agradecidos tenemos que estar con lo que Dios nos confía. Cuando Dios nos regala una oportunidad, cuando Dios nos regala la salud, nos regala la familia, nos regala el trabajo que usted tiene. Qué valioso es tu trabajo. Qué valioso es la jornada que cumples. Hermano, qué agradecidos tenemos que estar por tener empleo. Bendito sea Dios. Qué valioso es que Dios nos permita servirle en su casa. Hermano, es tan lindo Dios que te ha hecho confiable y te ha confiado la capacidad de venir a este lugar y que unidos podamos hacer su voluntad. Eso es ser muy afortunado, ¿no? Amén. Dígale que está a su lado, tú eres confiable para Dios. Eres confiable para Dios.
Edwin, tú eres confiable para Dios. Y Dios entonces te está poniendo algo valioso en tu mano. Está dándote una autoridad renovada. Qué lindo David. Yo me imagino cuando reunió a su ejército, cantidad de gente vestida lista para la guerra, pero con el corazón adolorido. Y David sabe que la embarró. David sabe que les falló. Yo me imagino que él se quitó el manto del rey y puso la corona un momentico en un ladito. Les dijo, les voy a hablar no como rey, sino como guerrero, muchachos. Les voy a hablar como uno de ustedes. Me imagino que David les ha soltado un discurso de esos que daban en Corazón Valiente. ¿Se acuerdan de Corazón Valiente? Con la cara pintada de azul. Y les digo, muchachos, yo no quiero ir a la guerra si primero no me hago responsable de lo que hice. Porque Dios me perdonó, pero yo también necesito que ustedes me perdonen. Y aquí estoy reconociendo lo que hice mal. Quiero que confíen en mí. Yo voy ahora a ser el primero que va a ir a la guerra. Yo voy a ser el primero que va a estar adelante. Voy a conquistar la ciudad de Rabá. Joab había hecho mucho, adelantado casi todo. Pero Joab sabía que esa era la oportunidad para que se restaurara David. ¿Alguien está entendiendo eso? Número dos. Tú eres valioso para Dios porque Dios te permite en Él ser una persona digna. Diga conmigo, en Dios yo tengo dignidad. No me pueden humillar. No me pueden por debajear. Porque Dios me da valor. Los que dijeron eso, les voy a contar esta historia que está en 2 Samuel 10, del 1 al 4. En 2 Samuel 10, del 1 al 4, hay una historia en la que los amonitas, de donde es esa capital, los amonitas, dice, después de un tiempo Nahas, rey de los amonitas, murió y su hijo Hanún heredó el trono. Entonces David pensó, como Nahas fue leal conmigo, yo seré leal con su hijo Nahum. Así que envió a sus funcionarios para expresarles condolencias a Nahum por la muerte de su papá. Ellos fueron a la tierra de los amonitas, pero los líderes, los desconfiados líderes amonitas, le dijeron a su amo Hanún, ¿en verdad cree su majestad que David está honrando la memoria de su papá enviando a sus hombres para darle el pésame? No se la crea a David. En realidad David envió a sus hombres para espiar la ciudad y luego planear cómo combatirla. Entonces mandó a arrestar a los oficiales de David, ¡ojo! Y les hizo una cosa asquerosa, horrorosa, horrible, una cosa que nadie se podría imaginar hacer. Les cortaron media barba. Usted dirá eso, ¿y eso qué? Pues hermano, en esa época, lo explico de una vez, la barba representaba la autoridad de un hombre. Hasta el sol de hoy los judíos se dejan crecer mucho la barba, las patillas, porque eso representa autoridad. Los que tenían la cara lampiña, bien afeitadita, como muchos que veo acá, en esa época eran los esclavos. No les estoy diciendo nada malo, solo que era otra época. Y los esclavos tenían la cara muy bien afeitada porque necesitaban reconocerlos. Tenían que tener bien su identidad marcada para poderlos controlar. Pero los judíos cuidaban su barba. Y este hombre le rasura media barba. Y además hace que le rasguen la ropa de la cintura para abajo. Y en ese tiempo, ¿cómo vestían? Con una sola túnica. O sea que si de la cortaban les quedaba de minifalda. O sea que los estaba exponiendo, avergonzando frente a todos los demás. Y los enviaron de regreso para su tierra humillados. Eso hizo este hijo del rey, que era amigo de David, y que David con buena intención terminó recibiendo una tremenda humillación, una vergüenza. Eso salió por cerrito al instante. Ve a los beringos, uy, qué pena, qué vergüenza. Y todo el mundo se reía. Ay, ese no es el que vive por acá, sí, yo lo conozco. Y a él sí, yo sabía que le gustaba andar con las nalgas peladas y todo eso.
Y David, si usted lo sigue leyendo, que no sé si es el versículo siguiente, David no los deja en vergüenza, sino que les dice, háganme un favor, mejor vayan a Jericó hasta que les crezca la barba y hasta que les crezca la túnica y de nuevo regresen. Por molestar. Y luego regresen cuando hayan sido restaurados. ¿Cuál es el punto número 2? Usted en Dios tiene dignidad. Por eso David, cuando ataca esta gran ciudad, lo que está haciendo, escúcheme, es restaurar la dignidad en un lugar en donde él y los mensajeros suyos fueron humillados. Yo te digo algo de parte del Señor en esta mañana con tanta fe y tanta autoridad, hermano. En el mismo lugar donde el enemigo te quiso avergonzar, el Espíritu Santo de Dios te va a levantar, te va a dar victoria y autoridad. Ahí donde el enemigo te quiso esclavizar, allí mismo el Señor te levantará para que conquistes en el reino de Dios, para que no permitas que el pasado te siga humillando, sino que se vuelva un testimonio para la gloria de Dios. ¿Alguien quiere eso en el nombre de Jesús? ¿Alguien quiere eso? Eso es lo que te dignifica. Y por eso David en persona va allá, pero va con una actitud humilde porque él sabía que venía de fallar, por lo tanto va en humildad a restaurar la dignidad de sus mensajeros. Familia, predicar el Evangelio no es fácil. Predicar el Evangelio por fuera de estas 4 paredes es una de las tareas que a veces expone a la mayor humillación que usted pueda imaginar. Cuando vamos a predicar a los estamentos públicos, a las administraciones, a la gente que no está en estas 4 paredes, la gente se nos ríe en la cara, la gente se nos burla, la gente nos trata de por debajear, de decirnos panderetudos, aleluyas, evangélicos sinvergüenzas, vaya trabajen, pastores asquerosos, ladrones, vaya a ganar, cojan oficio. Y cuando eso pasa, usted y yo tenemos que tener nuestra frente en alto, nuestra cabeza en alto, porque nuestra dignidad viene de parte de Dios. ¿Sabe quién te llamó? El Todopoderoso Dios. Muchas personas van a pasar por la presidencia, por la gobernación, por las diferentes alcaldías. Mucha gente va a pasar por esas sillas, pero lo que Dios se tiene guardado para ti es para la eternidad. Amén. La mansión que Dios está preparando para usted en el cielo es para la eternidad. Nadie te la va a poder quitar. El nombre que Dios te da a ti, en el nombre de Jesús, nadie te lo puede arrebatar. Por eso usted tiene que sentirse digno. Y eso es lo lindo de David. David no se confió de que era el rey como hizo Saúl para hacerse sentir, para hacerse valer. Es que yo soy el rey, como decía Saúl. Yo soy el rey, a mí es que me tienen que cantar que Saúl mató a 1000, que David a sus 10,000. No, esa canción no es de Dios, esa canción es del diablo. Y eso fue hecho con inteligencia artificial. Y David, en lugar de eso, lee por favor el versículo 29 de 2 de Samuel 12. David, en lugar de eso, dice, reunió a sus soldados y se dirigió a Rabá para atacarla y capturarla. Es decir, David retomó su llamado, su capacidad de guerra y fue a hacer la voluntad de Dios. Por eso esto se combina y se enlaza con el punto número 3. Vamos al último punto, por favor, para que usted reciba la palabra completa. En Dios estamos satisfechos. Usted y yo somos en Dios completamente llenos, saciados, satisfechos. ¿Cuál fue el primer punto? Confiables. Segundo, dignos. Tercero, satisfechos. ¿Por qué satisfechos? Porque usted leyó conmigo que le quitaron la corona al rey que estaba en esta capital, y esta corona pesaba ¿cuánto? 33 kilos, porque tenía oro, piedras preciosas, eso tenía de todo, habían puesto fruta, eso era como una corona de estas coronas llenas de flores, frutas, de todo, eso era una coronísima, una palenquera, una corona gigante, y era una corona maciza de oro. Y se la pusieron aquí, versículo 30, segundo de Samuel 12:30.
Él le quitó la corona al rey, la cual era de oro y piedras preciosas, pesaba 33 kilos, y luego se la pusieron a David. Este es el acto de restauración. Escuchen, David fue ungido 3 veces. David fue ungido a los 17 años por Samuel, y luego fue ungido cuando creció en el reino de Judá y luego en el reino de Israel en el norte. ¿Fue ungido? 3 veces. ¿Pero cuántas veces fue coronado? 2. La primera, cuando los 2 reinos se unieron y lo pusieron como rey. Pero la segunda fue esta. Y no la coronación de los ancianos, de los líderes, la coronación de su ejército, de los que él había traicionado, de los que él había de alguna forma sembrado la desconfianza y el dolor. David fue restaurado en donde el enemigo lo quiso humillar. ¿Alguien está entendiendo eso? Eso va para aquellos que de pronto sienten que el Señor los ha recompensado lo suficiente. Yo te digo algo en el nombre de Jesús. El Señor va a poner el peso de su gloria sobre tu cabeza, de tal forma que te va a honrar frente a todas las personas que antes no confiaban en ti. Van a honrarte, van a bendecirte, van a levantarse y van a decir: tú eres la persona que Dios escogió y te reconocemos enfrente de nosotros. Y esas personas pueden ser tu familia, tu casa, tu misma esposa que antes te escupía cuando te veía y te veía venir y decía: oye, allá viene el bobo, es el inútil. Pastor, ayúdame a orar por otro marido porque este no sirve para nada. Es que hasta que la muerte lo separe, entonces, Señor, llévatelo, te lo mando. Y esas personas que antes te humillaban y te querían quitar el valor, el Espíritu Santo de Dios te dice: sobre ellos te voy a coronar. Mire, la corona no pesaba 33 kilos, es una exageración. Era una corona especial que representaba el peso de recuperarse en medio de donde el enemigo te quiso tener de rodillas. Yo creo, familia, que en este tiempo la iglesia del Señor está siendo restaurada en su corazón, y el Señor está poniendo corona en tu cabeza. Está levantándote, porque dice, termina el versículo diciendo: quien además se llevó un buen botín. ¿Qué se llevó? Un buen botín. El Señor Todopoderoso, cada vez que restaura a alguien, no solo le restaura su dignidad, su valor, su autoestima. No, ¿sabe qué hace? Le paga, le dice: tenga la bendición para que usted no dependa de los poderosos ni de los ricos, sino que dependa de mí, que soy su papá. Yo te proveo, yo soy tu pastor y nada te faltará. ¿Cuántos quieren ese papá? ¿Cuántos quieren ese papá? Hay un versículo ahí en esa parte importante de Isaías 43, 4. Iglesia del Nazareno, te regalo ese versículo. Si quiere, escríbalo por allí, se lo lee todos los días de esta semana. Cuando se sienta triste, cuando alguien le hable feo, cuando las personas no te reconozcan lo que haces, repita este versículo, Dios hablándole a tu corazón: tú vales mucho para mí, dice el Señor. Te estimo mucho, te amo, te dice el Señor. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. ¿Alguien recibe este versículo? Usted y yo valemos la sangre del Cordero. Usted y yo tenemos el privilegio, el honor de servir al Dios Todopoderoso. Me gusta mucho cuando en medio de las guerras que se están viviendo, de las amenazas que se están viviendo, de la inseguridad que se está viviendo, Dios ha guardado a su iglesia, ha guardado a su pueblo, lo está restaurando, pero además le está diciendo: he dado naciones por ti, he dado muchas vidas para que tú hoy estés acá, porque tu vida es estimada, de gran estima para mí. Tú vales mucho. Hay personas que en este lugar han estado batallando con su baja autoestima, se están sintiendo de pronto débiles, que ya no tienen las fuerzas de antes, que a veces quisieran lograr muchas cosas y fracasan y se sienten frustradas, pero hoy el Espíritu Santo te dice: tú vas a estar satisfecho solo en Dios, y el Señor va a llenar de alegría, de gozo tu corazón.
todo lo que emprendas, preséntalo delante de Dios y el Señor te dignificará. Él sacará de tu vida lo más valioso, porque sin Él nada podemos hacer. Pero con Él lo podemos todo en el nombre de Jesús. Con Él lo podemos todo. Le insisto a aquellas personas que están pasando momentos de profunda tristeza, de una sequedad espiritual tremenda. Iglesia del Nazareno, ustedes son tan importantes. Ese que está gritando se llama Josué Caleb, próximo tenor del Nazareno. Tremenda voz. Qué muchachito para comer, ¿o yo? Todo el embarazo comiendo empanadas, evidentemente. Está dando su fruto. Ojo, iglesia, a usted le digo de parte del Señor, usted es tan importante para la iglesia. Cuando usted no viene, yo quisiera regañarlo, pero no puedo, porque usted es muy importante para la iglesia, solo que a veces usted no se da cuenta. Hay personas que a veces queremos visitar y nos dicen, no, todavía no podemos hablar porque están muy ocupados, y eso le produce a uno una tristeza enorme, como una comezón en el corazón. Y cuando he orado por esas personas que no han podido volver por alguna razón, por algún motivo, digamos que necesitan como ese espacio para pensar lo que quieren hacer, el Señor siempre me dice, ora por ellos como las personas más valiosas, como las de más alta estima, porque el Señor ha dado su vida por esas ovejas. A veces yo me he reunido con pastores o con líderes que uno les pregunta, ve, tal persona, y dice, no me hable de ese infeliz, de ese malagradecido. Y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque se fue. ¿Y qué pasa con que se vaya? ¿Es que no se puede ir? No, sí, pero uy, es que ¿cómo se va a ir? ¿Por qué es tan infiel? Y hermano, aquí no estamos en una secta, eso no es una cárcel, usted puede ir cuando quiera. Evidentemente, hasta yo me puedo ir, si quisiera. El problema es que no quiero. Nos han ofrecido que nos vayamos a otros lados y no hemos querido porque estamos satisfechos en Dios, porque nos sentimos felices de hacer la obra de Dios. Y para mi familia, este es un tiempo en donde yo quiero decirle lo importante que es usted para Dios, no solo para esta iglesia, sino para el reino de Dios, a donde sea que usted esté. Por lo que más quieran, cuando usted vea a una persona que hace rato no viene, no le diga, oiga, ¿usted por qué no vuelve a la iglesia? ¡Va a ir para el infierno! No le diga eso. Dele la mano y dígale, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida, tu familia? ¿En qué te puedo servir? Te extrañamos. Bueno, deje de estarle metiendo miedo y terror. Usted no es guerrillo para meterle terror a la gente. Usted no es un guerrillo espiritual. Usted es uno de los líderes que Dios escogió y le ha dado el valor, la capacidad de quitarse la corona. Quítesela, que la misma gente te la va a volver a poner si usted reconoce el valor de las personas. ¿Alguien entiende esto de parte de Dios? Ese es el tiempo de reconocer el valor de las personas. Bendígalas, bendígalas. Póngase de pie.